una manera un poco más sencilla y más dinámica estos cambios, estas situaciones que se van a presentar. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla para que la gente pueda acceder a esto y podamos comenzar eh, esta reunión. A ver, se ve la presentación, ¿verdad? A ver si alguien me confirma. Se ve, profesor, se ve perfecto. Perfecto, siempre hay que preguntar por las dudas porque hay veces que comienzo a hablar la charla y había sido, se trancó la presentación. Bueno, la situación hoy en día de la función pública y el servicio civil. Tenemos en entrada, en el umbral, estamos en el umbral de la vigencia de una nueva normativa que va a producir ciertas alteraciones a esta llamada relación de sujeción especial que se da entre la administración pública y las personas que forman parte o que formamos parte de la administración pública. Hay ciertos aspectos básicos, ¿verdad? Estoy viendo que hay chicos que están todavía en grado y hay ciertos conceptos que de repente habría que refrescarlos un poco. Hay gente que ya egresada, ¿verdad? Y con cierta experiencia en la función pública, probablemente esto le va a sonar repetitivo, pero igual siempre es importante refrescar algunos conceptos, refrescar algunas ideas para ir ubicándonos también en el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Pareciera ser que función pública y servicio civil medio nos suena la misma cosa. Parece que es algo que suena medio sinónimo, ¿no? Yo quisiera partir de un concepto básico, ir desde, como siempre lo hago en todas las clases, ir desde lo más general, desde lo más elemental a cuestiones más puntuales. Porque eso facilita la internalización de los conceptos y también nos ayuda un poco a ubicarnos cuál es el camino que vamos recorriendo para alcanzar el conocimiento que queremos. Bien, a ver, esto. Un concepto de partida que tenemos que tener en cuenta es el de servicio público. ¿Qué es el servicio público? No voy a entrar a consideraciones de índole financiera, ni mucho menos, sino a lo más básico, sobre todo para que los chicos que están en grado puedan dimensionar más fácilmente esto. Ahora vamos a utilizar vamos a recurrir a dos conceptos de conocidísimos doctrinarios, ¿verdad? El primero es Jaurioux, el administrativista del siglo pasado francés, que siempre constituye una fuente recurrente de consulta doctrinaria para cualquier administrativista, nos dice un servicio técnico, servicio público, servicio técnico prestado al público de manera regular, o sea, ininterrumpida y continua, para satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Sencillo. Bielsa nos diseña el servicio público como una acción o prestación realizada por la administración pública activa, directa o indirectamente. Amplía un poco más acá el concepto, porque entran las operaciones de concesión, por ejemplo, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas y asegurada esa acción o prestación por el poder de policía. Un poco más amplia, un poco más actualizada la definición del argentino. Entonces tenemos como elemento común un servicio público, es una actividad desplegada, estamos hablando en líneas generales, una actividad desplegada por el Estado para atender, que justifica la existencia del servicio, atender una necesidad, atender o efectivizar algún derecho de raigambre constitucional que necesite el despliegue de una actividad pública. ¿Okay? Bastante sencillo hasta. La Constitución no nos habla de lo que es un servicio público, sino que va directamente al concepto operativo del servicio público, ¿sí? Que es el de la función pública. Como siempre les digo a todos, siempre veamos primero qué dice el texto constitucional
y después avancemos a las normas que reglamentan. Esto porque, ayer lo estaba hablando con otros chicos en un posgrado, y repito esto hasta el cansancio. La relación estrecha que hay entre el derecho administrativo y el derecho constitucional es que el derecho administrativo es la ciencia jurídica que permite la implementación de los derechos constitucionales. O sea, todo lo que diseña, todo lo que reconoce la Constitución, se hace realidad mediante la doctrina y las normas de derecho administrativo. Es por eso que se dice que el derecho administrativo es el derecho constitucional bajado a tierra. Todo lo que nos diseña la Constitución se hace posible, se hace viable mediante el derecho positivo de índole administrativa y la doctrina, por supuesto, y la actividad de los jueces y la actividad de las administraciones, etcétera, etcétera. Entonces partamos de lo básico. ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Nos habla del servicio público? No, nos dice ya directamente, no puede hacerlo de hecho, nos habla directamente de lo que es la función pública. Y nos dice el artículo 101 que funcionarios y empleados, por eso les decía que es el concepto operativo, están al servicio del país y que todos tienen derecho a acceder a esos empleos. Lo que nos dice el segundo párrafo de esta norma es que la ley va a reglamentar las carreras. Hace referencia a las carreras de función pública, a las distintas carreras que integran y diseña, ¿verdad?, la Constitución, cuáles son, o refiere la Constitución cuáles son esas carreras. Y nos dice que son la judicial, docente, diplomática, consular, investigación científica, tecnológica, servicio civil, militar y policial. Habrá que ver si en un primer momento uno dice, bueno, estas son las únicas carreras porque lo dice la Constitución. En realidad existen otras carreras y eso lo podemos ver más adelante. No solamente son estas. De hecho, dice el texto constitucional, sin perjuicio de otras. Estas son las que tienen basamento, digamos, constitucional. Dice que la ley va a reglamentar estas carreras. Vamos siempre de lo más básico. ¿Qué implica reglamentar una carrera? Vemos que acá aparece la de servicio civil, pero ¿qué dice la Constitución que tiene que decir la ley al reglamentar una carrera? Entre ellas la de servicio civil o cualquier otra. Un diseño de los requisitos de ingreso, criterios de evaluación, escalas salariales, nativas, mecanismos de promoción o movilidad interna, derechos y obligaciones de las partes, tanto de la administración, que más que derechos y obligaciones se habla de atribuciones o prerrogativas de la administración, y derechos y obligaciones de los funcionarios, ¿verdad? O sea, de lo que sería una suerte de sujeto pasivo de esa relación de sujeción especial. El régimen disciplinario y un procedimiento de salida o terminación, que incluye el de las causales de terminación distintas, que puede ser contractual, permanente, las consecuencias económicas o no, entre otras cuestiones. Esto es un pantallazo muy general de lo que tiene que incluir. Ahora, entonces, ¿función pública es lo mismo que servicio civil partiendo de ese diseño constitucional? No. Hay diferencias relevantes que, y acá me adelanto un poco, nos ubican en un contexto en el que la función pública va a venir a constituirse en un género y el servicio civil en una especie de función pública. Como vemos ahí, la función pública es un concepto mucho más amplio que incluye otras formas, además de la del servicio civil. Implica otros métodos de ingreso que no sea necesariamente la del concurso, como tenemos en el segundo párrafo, por ejemplo, la de elección popular, por poner un ejemplo. En la función pública lo que sucede es que hay una heterogeneidad, no solo en la calidad del servicio, sino en las formas de ingreso, porque esto se debe a una pluralidad de procesos y regímenes. Entonces, no es el mismo procedimiento de ingreso del militar que el docente, que el de la magistratura, que el
servicio civil, etcétera, etcétera. Entonces, un concepto más amplio es el de función pública, uno mucho más específico es el de servicio civil, que, vamos a verlo más adelante, viene a ser una manifestación de la función pública. ¿Okay? Tenemos acá la próxima entrada en vigencia de esta ley 7.445 de función pública y servicio civil. Ya en este punto sabemos entonces que esos términos no son sinónimos, sino que hay una relación de género a especie. ¿Okay? Vamos a ver cómo rige esto mediante una norma que es bastante extensa, tiene 147, 148 artículos, más o menos. Por supuesto, el tiempo no da ni de lejos para poder analizar a profundidad toda la normativa. Lo que sí vamos a hacer es pronunciarnos respecto a, o hablar respecto a 4 situaciones puntuales que podrían darse o que guardan relación con esta norma una vez que entre en vigencia. ¿Cuáles son los antecedentes? Esta es la primera norma que regula, por supuesto, los que tenemos cierta edad y experiencia en la función pública, sabemos que no. De lo que se tiene hasta ahora registro, digamos, más o menos ordenado, partiendo de la base de la concepción de una norma apuntada o específicamente creada para regular las relaciones entre el funcionario público y el Estado, tenemos el antecedente más remoto, una ley del año 1935, que la ley 1506, que habla o hablaba del Estatuto del Funcionario Público. 35 años después viene la ley 200, que muchos ingresamos a la función pública durante la vigencia de esa ley, que era la del Estatuto del Funcionario Público. Luego, en el año 2000, 30 años después, entra en vigencia la ley 1626 de la función pública, que es la que se encuentra hasta hoy vigente todavía, le quedan unos días, un tiempito, y próximamente tenemos esta nueva ley ya mucho más específica, mucho más desarrollada, mucho más actualizada, que es esta ley de función pública y de servicio civil. ¿Podemos ir para atrás a fin de encontrar otras normativas que regulen? Por supuesto que sí. De hecho, podemos llegar, a ver, si hablamos inclusive de la época de la colonia, podemos recordar que existían procesos de responsabilidad administrativa, que era los juicios de residencia, que era el juicio de residencia, por ejemplo, ¿verdad? Que establecía una suerte de responsabilidad o un proceso de responsabilidad entre un funcionario de la corona y al término de su función que tenía que responder por alguna inconsistencia en la gestión. O sea, desde siempre hubo. Lo que estoy haciendo es tomar como punto de partida una ley que haya sido puntualmente creada para regular este relacionamiento. Hubo muchas anteriores, pero eran porciones normativas dispersas, no codificadas, no unificadas en una norma, y mucho menos con el grado de especialización y de actualización que tiene esta que vamos a hablar ahora rápidamente. ¿Cuál es la estructuración normativa? Esto es algo que siempre me gusta recomendarle a la gente porque permite comprender la norma sin necesidad de entrar en detalle, ¿verdad? Del artículo 1 hasta el último, de qué está hablando. Es una suerte, un ejercicio muy sencillo de indexar lo que es una normativa para ver un poco desde fuera, ¿verdad? Un poco desde la distancia, a qué refiere. Y acá tenemos lo que es la estructuración de la norma. Tenemos que tiene pocos títulos, en realidad tiene 4 títulos solamente, pero el contenido de cada título, por supuesto, tiene una extensión considerable, ¿verdad? Tenemos un título preliminar, disposiciones generales, una parte, la parte izquierda, que habla de la función pública, que ya vamos a entrar a ver cómo afecta eso a las instituciones, y en la margen derecha tenemos la carrera de servicio civil. Ya recordamos la relación entre función pública y servicio civil.
Ya sabemos que no es lo mismo, ya sabemos que una es una especie de otra. Luego tenemos disposiciones especiales que hablan precisamente de las remuneraciones, de la planificación, transparencia, sanción de actos irregulares, régimen recursivo, acciones judiciales, etcétera, y disposiciones finales y transitorias, que es donde normalmente yo suelo fijarme, porque ahí está la letra chiquita de las normas, ¿verdad? La letra chiquita de los contratos es una, la letra chiquita de las normas por lo general está al final. Entonces, esta forma de estructuración de la ley es un elemento bastante generalizado en la dinámica de construcción que tiene el Estado últimamente. Fíjense que tiene más o menos la misma forma de otra ley que entra a regir la administración pública, la 72-78 del año pasado, que regula la organización administrativa del Estado, que tiene esta misma dinámica de normativización, ¿verdad? En una parte tenemos disposiciones de aplicación más general y en una segunda parte, y esto es un adelanto de lo que habla la Ley de Función Pública y Servicio Civil, una regulación de lo que tiene que ver con instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. Instituciones que guardan relación más estrecha con el Poder Ejecutivo, la de la izquierda, todo lo que sea aplicable a los demás, sea de manera supletoria o obligatoria, algunas partes sí, algunas partes no, indistintamente. La misma dinámica tiene esto, ¿verdad? Todo lo que guarda relación con función pública es de aplicación general, supletoria no obligatoria, y lo de servicio civil, que está a la margen derecha, van a ver que se concentra mucho más en instituciones que guardan mayor relación, mejor dicho, con el Poder Ejecutivo. Bien, entonces, una breve conclusión ya preliminar. Función pública igual a servicio civil. Conforme a la nueva ley, por supuesto, esta función pública tiene un carácter general. De hecho, la propia ley, que con muy buen tino en el artículo 9 habla o dedica todo un articulado a definiciones legales, esto facilita muchísimo la interpretación y la aplicación de las normas. Entre una de sus tantas definiciones nos muestra la de función pública, en el literal L, que básicamente da vuelta sobre el concepto del ejercicio o la utilización de actividades, de despliegue de actividades para cumplir un objetivo, que es de la atención de necesidades públicas mediante la prestación de servicios públicos. Acá tocamos un poquitito otra vez lo que tiene que ver con ese concepto de partida que estábamos hablando en un comienzo, que era el de servicio público. Entonces, función pública es el ejercicio de prerrogativas, el despliegue de actividades, el cumplimiento de funciones, como quieran llamarlo, con el objetivo de efectivizar estas reglas de derecho administrativo que justifican la existencia de las instituciones mediante la prestación de servicios públicos. Un concepto súper genérico, del que vamos a desprender después el de servicio civil. Y tenemos acá servicios públicos que van a ser las especies del género función pública. Y lo que tenemos acá es exactamente y esto lo vamos a encontrar en la ley en otra parte, es exactamente lo que dice la Constitución en el artículo que vimos. Los servicios públicos van a ser, o las especies de funciones públicas, mediante servicios públicos van a ser, sin perjuicio de otros, por supuesto, la judicial, servicio civil, docente en todos sus niveles, diplomática, consular, investigación científica y tecnológica, militar, policial, otros expresamente establecidos en leyes especiales. Como ser, y esto es un ejemplo que agregué yo nomás, Fiscalía, Defensoría, Justicia Electoral, etc. Estos servicios, nos preguntamos entonces, ¿tienen carreras reglamentadas a fin de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución en el artículo que vimos? Sí y no. Se fijan ustedes acá y ven que
Ahora, con la entrada en vigencia con la próxima entrada en vigencia de esta ley de función pública y servicio civil, la única, el único servicio público previsto constitucionalmente que no va a tener o que no tiene, al menos con rango de ley, una carrera regulada y estructurada, es el Poder Judicial. Todas las otras instituciones que son mencionadas por la Constitución, esta investigación científica y tecnológica, tiene una ley relativamente nueva, del año 2022, la diplomática y consular tiene una ley que es del año 2022, pero en realidad fue una de las más antiguas en ser reglamentada, ¿verdad? Entre otras que estamos viendo, la policial también, que tiene actualizaciones últimamente, y lo que tenemos es una ausencia, inclusive la patrulla caminera tiene una norma con rango de ley que reglamenta la carrera de la gente de la patrulla caminera. La que estaba faltando, las que estaban faltando, eran la del servicio civil y la del Poder Judicial. La del servicio civil que ahora se suple esa omisión mediante la entrada en vigencia. Y la del judicial que vamos a ver enseguida la situación. Que yo hago referencia a eso porque me toca de cerca, porque es el lugar donde trabajo desde hace muchísimos años. Entonces, vemos acá, de nuevo, nos resulta mucho más, habiendo visto esto, mucho más sencillo entender de qué nos va a hablar la norma en qué parte. ¿A qué se va a referir cuando hable de función pública? Vemos que va a establecer parámetros mucho más generales y van a ser mucho más específicos cuando nos hable de la carrera del servicio civil, que es la que viene a ser puntualmente reglamentada para el cumplimiento de la disposición constitucional. Bien, la pregunta del millón para entrar a ver esto. ¿A quién rige esta ley? Absolutamente a todas las instituciones públicas, a todo lo que tenga que ver con servicio público, no. Tenemos el artículo 3º, nos habla del ámbito de aplicación y nos dice que es aplicable a toda actividad de función y empleo público. Vamos a ver que no son conceptos sinónimos, derivada de nombramiento o contrato cumplido en las instituciones públicas. Y acá viene la excepción, al comienzo. Con excepción de sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado y fuerzas públicas. A estos no les va a regir la ley, salvo lo que tenga que ver, que tenemos ahí abajo, si se le aplica el título preliminar, capítulo 2 de principios rectores de la función pública, y el título 3, capítulo 1, que habla de la política de remuneraciones, que enseguida vamos a ver rápidamente a qué se refiere. Entonces, ¿quiénes quedan fuera? Empresas del Estado con participación mayoritaria estatal y policías y militares. ¿Cuáles son las empresas que quedan fuera? FEPASA, ESAP, Copaco y Cañas Paraguayas. Estas son 4 instituciones que van a regirse, por supuesto, por los términos de otras normativas, del Código Civil puntualmente, en lo que tenga que ver con la parte de sociedades, y lo que se le va a aplicar, sí, en la parte de principios generales y de lo que tenga que ver con la política de remuneración, que no es otra cosa que el diseño que hace determinado ministerio, que vamos a ver cuál es, respecto a cómo se tienen que fijar parámetros generales para asignar los salarios a los funcionarios. No es que estas 4 empresas están libradas y pueden fijar los salarios que, una vez que entre en vigencia esta norma, que pueden fijar los salarios que quieran y mucho menos. No. Lo que voy a hacer ahora es concentrarme en 4 puntos que tienen que ver con mayor medida con el impacto, digamos, de la implementación. Preocupaciones respecto a la implementación.
Y hay que partir del punto que esta ley fue diseñada de manera, algo que le caracteriza muchísimo, sobre todo al comienzo, cuando uno empieza a leer la norma, se da cuenta que la ley fue diseñada de forma muy prudente. ¿Prudente por qué? Lo que sucedió, y esto me tocó de cerca cuando estuve trabajando como relator de la Sala Constitucional, lo que sucedió con la ley 1626 es que si bien fue un intento loable de unificar la reglamentación respecto a estas relaciones laborales con los empleados públicos, con los funcionarios públicos o funcionarios del Estado, eh, podría criticársele quizás la falta de tino en ciertos puntos y ser una norma demasiado, si cabe el término, demasiado abarcativa. ¿Por qué? La ley 1526, algunas de las críticas que se le hace, es que es una norma que centraliza el control y la regulación de la función pública en un órgano dependiente de un poder del Estado, que era lo que existía antes, la Secretaría de la Función Pública. Eh, Había muchas atribuciones que tenía dispersas, unas más específicas, otras más un poco en la nebulosa, pero siempre eran todas concentradas, absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Y van a ver ahora, en la primera preocupación, por llamarlo de alguna manera, el problema de la implementación y a quiénes afectaba. Como se hizo mal la ley, por decirlo de alguna manera, lo que sucedió fue que hasta, creo que inclusive hasta las disposiciones, llegué a ver acciones de inconstitucionalidad, cuando estaba como relator, presentadas inclusive en contra de las disposiciones finales y transitorias. El artículo, no recuerdo bien cuál era el artículo, pero el literal que habla de derogar la ley 200, inclusive ese artículo fue objeto de declaración de petición, mejor dicho, o de acción de inconstitucionalidad por él. Los primeros que saltaron, y el primero que saltó, fue el Poder Judicial, ¿verdad? Porque lo que hacía la ley 200, perdón, la ley 1026, era incluir a todos los que integren el presupuesto general de gasto de la nación, a todos los que estén en el anexo, y decir, bueno, señores, todos ustedes van a depender ahora de la Secretaría de la Función Pública, la que va a establecer los criterios para el nombramiento, los criterios para el concurso, los criterios para el ascenso, la que va a tener que dar un dictamen para la conformidad o no de tal movimiento, de incremento salarial, etcétera, etcétera. Comienza el Poder Judicial a impugnar la constitucionalidad de esa norma, obviamente por atropellar, por decirlo de alguna manera, la autonomía y autarquía, conceptos que nuevamente no son sinónimos, ¿verdad? Que son disímiles, de la institución. Y de hecho, la mayoría de las instituciones públicas que accionaron después del Poder Judicial en contra de la ley 1026, no todas tuvieron sentencia, la mayoría tuvieron medidas cautelares de suspensión de efecto y con eso ya son medidas que se eternizaron, porque no es que hayan salido demasiadas sentencias tampoco. Con la medida, las instituciones ya se calmaron y volvieron a ejercer dentro de las atribuciones que sus normativas particulares le daban, todo lo que tenga que ver con el relacionamiento, el nombramiento, promoción y cese de los funcionarios. Entonces, comienza el Poder Judicial, después del Poder Judicial entran una cantidad de instituciones, universidades, Ministerio de la Defensa Pública, una cantidad de instituciones públicas, y luego comienzan los funcionarios y sindicatos de funcionarios. Comienzan a accionar pidiendo la declaración de inaplicabilidad de varias disposiciones. No estoy recordando bien ahora, pero no me viene a la mente un artículo que no haya sido declarado inconstitucional de la ley 1026. Capaz estoy exagerando, hace mucho tiempo me dediqué a preparar proyectos de sentencia respecto a esa norma, pero sí puedo dar fe de que es una normativa que fue absolutamente perforada jurisdiccionalmente. O sea, ya no se entiende a quién le aplica a instituciones
inclusive que plantearon la acción, hace mucho tiempo atrás, tuvieron una medida cautelar de suspensión de efectos y hace poco me encuentro yo con que venían aplicando la ley 1626. O sea, ni siquiera las instituciones sabían si les regían. A la fecha hay una situación bastante caótica. Eso es lo que viene con mucha prudencia a regular esta nueva norma, pero precisamente lo que quieren saber tanto las instituciones como los sindicatos, como los funcionarios, es, bueno, ¿cómo va a entrar a regir esto? ¿Cómo nos va a afectar? Entonces, vamos a hablar de la primera preocupación rápidamente, que es la implementación de autonomía. ¿Cuál es la preocupación? Que la ley se implemente de manera que respete la autonomía constitucional de las diferentes instituciones. Se busca evitar que la ley se convierta en una herramienta de control centralizado, como sí sucedía con la 1626, que todo dependía de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos el artículo primero, que no voy a leer por una cuestión de tiempo. El artículo primero de la 1626 los metía a todos, o nos metía a todos. Absolutamente todos estábamos incluidos por esa ley. Todos, absolutamente. Hablaba de administración central, ente descentralizado, gobiernos departamentales, municipales, toditos. Inclusive, cuando hablaba de administración central, fíjense, hablaba de todo lo que compone el Poder Ejecutivo, todo lo que componía el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias. O sea, cada nombramiento que quisiera hacer el presidente de la Corte Suprema o el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, o cada movimiento tenía que estar en consonancia con los criterios y disposiciones de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Poder Ejecutivo. Se entiende entonces que lo que busca ahora esta nueva norma es evitar esto. Y fíjense, voy a ir resaltando solamente algunas partes porque el tiempo no me da. El literal de, cuando nos habla del objeto de la ley, nos dice admitir la competencia regulatoria en la materia de municipalidades, todas estas instituciones, jurado de enjuiciamiento, los poderes, ¿verdad? Así como otras instituciones públicas con autonomía que no se encuentren dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos está diciendo la norma? Todo lo que no sea dependiente del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, va a tener autonomía para regular. No nos metemos con ustedes, es lo que está diciendo la norma. Y en el tercero, atención con esto, en ámbito de aplicación, dice expresamente, de nuevo utilizando el orden y la lista de instituciones, o de carreras, mejor dicho, que vimos en el texto constitucional. Se regirán por sus propias normas, por lo que no será aplicable de manera directa esta ley, sino supletoria, a lo que tenga que ver con el Poder Judicial, al Magisterio Nacional, la carrera diplomática, investigación científica, militares, policías, y los que tengan leyes especiales van a seguir rigiéndose por sus leyes, y lo que sí van a tener que hacer es adecuar lo que no se encuentre contemplado en esas leyes, ahí sí van a aplicar de manera supletoria lo que establece esta nueva ley de función pública y servicio civil. Y aún más específicamente dice, el Poder Judicial, para evitar que le salten ya el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los otros órganos constitucionales que ya están citados en el objeto de la ley, cada uno va a ser autoridad de aplicación en materia de función pública. Con esto está diciendo, no nos metemos, a diferencia de lo que era el artículo 1 de la ley 1616, esto son 180 grados, totalmente otra cosa. Lo que dice la norma acá es, nosotros nos vamos a meter con lo que tenga que ver con el Poder Ejecutivo. Cada institución va a regular a su manera por medio de sus normativas. Ya vimos que hay muchas que tienen, prácticamente todas, regulada la carrera dentro de las respectivas instituciones. Entonces nos dice, esto se va a aplicar, gente, de manera supletoria. Con eso está diciendo, no salten, no salten, no empiecen a impugnar
Que no comiencen las acciones de inconstitucionalidad en contra de la nueva ley. ¿Cuál es la situación especial del Poder Judicial? Vimos que todas las otras instituciones tenían ya por medio de leyes reguladas las respectivas carreras. Es una eterna deuda que tiene el Poder Judicial, fíjense, un poder del Estado que tiene regulada en mayor o menor medida estas cuestiones. Fíjense, pero lo hace mediante instrumentos infralegales, ¿verdad? Puntualmente acordadas. Las acordadas, para la gente que no está familiarizada con el Poder Judicial, la acordada es el medio de comunicación institucional, el medio de manifestación de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con la regulación interna de la institución, así como la externa respecto a operadores de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las acordadas que son dictadas por la Corte y que ofrecen, lógicamente, una posibilidad de modificación mucho mayor que la de una ley. O sea, este Consejo de Superintendencia puede entender que se tiene que modificar alguna de estas acordadas. Y si se cambiara la integración de la Corte, como hace poco hubo un cambio de casi la totalidad de los ministros de la Corte, con nuevos criterios, nuevas acordadas. Si el día de mañana se vuelve a cambiar la integración, estoy hablando tiempo más adelante, se vuelve a cambiar la integración de la Corte, nuevamente se van a estar cambiando las reglas de juego. Y esto es por una decisión interna del órgano regulador, que en este caso es la Corte. Tenemos 3 acordadas que hablan de procedimientos de ingreso, de lo que son los cargos de confianza, de la gestión del concurso, y una del 2022 que habla de procedimientos relativos a la administración del personal. Cómo se va a designar, cuáles son los cargos, las vacancias, cómo se llenan, cuál es el concurso, etcétera, etcétera. Pero, como siempre digo, esto, a ver, está bien que esté regulado, pero definitivamente para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución, que puntualmente dice, la ley reglamentará las carreras y comienza con el Poder Judicial precisamente, es una materia pendiente todavía. ¿A quiénes se les aplica entonces las reglas de la carrera civil? No hay una lista, números clausus de instituciones que vayan a ser afectadas. Sí, por exclusión. Se le aplican las reglas de la carrera civil a todo lo que no sea esto: judicial, docente, diplomático, consular, investigación, militar, policial, y las que tengan leyes especiales. Todas esas, o sea, los ministerios, por ejemplo, las secretarías, todo lo que dependa del Poder Ejecutivo, va a ser afectado por las reglas de carrera civil. Un punto posible de conflicto ya de entrada es que, si bien tiene mucha sutileza la ley al decir yo no me voy a meter con la posibilidad de regular el ingreso y salida de los funcionarios, sí hay un problema, o podría darse un problema, con lo que tiene que ver con la dirección financiera en materia de remuneraciones. ¿Por qué? Porque en la ley 1026 este punto se tocaba: ¿quién va a fijar las remuneraciones, o quién va a ser el órgano rector de las remuneraciones en forma tangencial? Inclusive, fíjense, en el 36 decía, o dice la 1026, que va a haber un dictamen de Secretaría de Función Pública, pero cada institución mete, si quiere aumentarle 30%, 10%, 15%, presenta al Congreso su plan presupuestario y ya está. Y le daba atribución a la Secretaría para dictaminar en materia de escalafones y proponer. Sin embargo, acá sí puede darse un conflicto, porque diseña la norma que quien va a tener la última palabra en materia de política de remuneraciones es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el Ministerio. Y aclara la norma que va a dictar los parámetros para la fijación. Fíjense la sutileza. No dice, y ahí está al final, no implica la potestad de determinar el monto del salario que debe recibir un servidor público. Lo que va a fijar el Ministerio de Economía y Finanzas es qué se tiene que tener en cuenta para asignarle ese salario.
O sea, establece las pautas para que la institución defina si va a darle un salario de 10, 5, 15 o 20 millones a un actuario, por ejemplo. No le dice, vas a darle este salario al actuario. Le dice, vas a poder darle 15 si cumple estos parámetros que yo te diseño. Ahí podría darse un inconveniente, que lo tengo acá en la primera conclusión, que hay una mayor participación en diseño de marcos remuneratorios, aunque no de manera directa. Y esto traduce, a ver, que esté centralizado en una institución, lo que tenga que ver con política de remuneraciones, dota de previsibilidad y sostenibilidad fiscal, sobre todo al sistema, ¿verdad? Porque tenemos una sola pauta de interpretación de cuánto tiene que ganar o cuáles son los criterios para aumentar o disminuir salarios. Una sola línea de pensamiento. Pero esto puede terminar siendo interpretado como una afectación de la autarquía, de los órganos que tengan autarquía presupuestaria, que no todos tienen, por supuesto. Otra preocupación, la meritocracia y transparencia. Que no se constituya el sistema de concursos y evaluaciones en un mecanismo para disfrazar y que después al final venimos adornando los concursos para meter a la gente que nosotros queremos. Bien, ¿por qué? Porque la 1626 ya existía, de hecho, el ingreso y promoción mediante un concurso y evaluaciones, pero la experiencia ha demostrado que esta situación no es determinante para evitar los problemas que todos sabemos que existen, ¿verdad? Inclusive el artículo 21, fíjense lo que dice la 1626, nos habla de, tenía buena intención cuando hablaba del ingreso y promoción mediante evaluaciones, pero fíjense que ponía que si uno se aplazaba en dos exámenes de evaluación de desempeño, podían ser desvinculados de la institución. O sea, hacían este año una evaluación, el año que viene una evaluación de desempeño. Yo me aplazaba en las dos y automáticamente perdía mi cargo en la institución. Esto se corrige ahora. Se mantiene, por supuesto, la única vía de ingreso mediante el concurso público, ingreso formal, digamos. Bien, ¿verdad? Con la consecuencia de nulidad para todas las designaciones que se dignen al margen de la ley, e incorpora las evaluaciones de desempeño, pero de mejor manera. Estas evaluaciones de desempeño son exámenes que va a hacer la administración, pero solamente para decidir esto que tenemos ahí. Ascenso, promoción, movilidad interna, necesidad de capacitación, estímulo no monetario, renovación contractual. Lo que ya no se puede hacer con la nueva ley es utilizar los, digamos, de alguna manera, aplazos en la evaluación de desempeño para destituir al funcionario. Lo que sí va a pasar es que no va a poder ascender, no va a poder ser objeto de una promoción o de moverse internamente, etcétera, etcétera, o pedir una capacitación. Hasta que apruebe, por supuesto. Pero ya no puede utilizarse eso como criterio de desvinculación por sí mismo. A diferencia de lo que decía la 1626. Llega tan lejos el alcance de esta evaluación de desempeño que inclusive tiene un régimen recursivo. Les resumo esto. Lo que está diciendo acá la norma es que en esta evaluación de desempeño, si nosotros no estamos de acuerdo con el resultado, a la dependencia, digamos, Dirección de Recursos Humanos, que nos va a tomar la evaluación, o que nos tomó la evaluación, si no estamos conformes con el resultado, podemos impugnar ese resultado, planteando uno de los recursos que están previstos puntualmente en la ley 6715 de procedimiento administrativo del año 2021, en vigencia del 2022, y esto inclusive nos puede llevar a impugnar jurisdiccionalmente esa decisión. ¿Por qué? Porque el régimen recursivo en la 6715 habilita después la presentación de la acción contenciosa administrativa ante el Tribunal de Cuentas. O sea, con esto puede comenzar un examen terminando con una sentencia en la sala penal de la Corte, que es la que entiende en grado de apelación contra la sentencia del Tribunal de Cuentas. Entonces, no estoy de acuerdo con la nota, planteo un recurso, interpongo, mejor dicho, a la compropiedad, interpongo un recurso, si no me resuelve la cuestión o no estoy de acuerdo, interpongo un jerárquico
Y si el jerárquico tampoco me la resuelve, puedo plantear la acción contenciosa administrativa ante el Tribunal de Cuentas. Todo esto con relación a la evaluación de desempeño. Eso sí, por supuesto, el recurso contra la decisión, por supuesto, en principio de ejecutividad, ejecutoriedad de los actos de la administración, no va a tener efecto suspensivo. Esperará al funcionario a que se resuelva en última instancia a ver si tenía razón o no en la evaluación, pero no puede parar el resultado del concurso. Entonces, una conclusión segunda es que estos procedimientos de selección y movilidad interna adoptan, mejor dicho, de mayor previsibilidad y transparencia, pero la objeción que podría darse es que, como son recurribles, termine en una cuestión jurisdiccional o judicializándose innecesariamente. La tercera preocupación, la estabilidad laboral. Aunque la ley busca profesionalizar la función pública, también genera incertidumbre entre los que ahora están en funciones, que creo que son todos, ¿verdad?, respecto a la estabilidad laboral. Y hay ciertas disposiciones de esta nueva ley que hacen relación, parece que fueron diseñadas directamente para dotar de tranquilidad, en mayor medida, a las personas que ahora están desempeñando cargos públicos. El primero, en el 9, fíjense, tiene, creo que es el literal L el derecho adquirido con anterioridad a la designación en un cargo de confianza, de asesoría o del sistema directivo público. Suena complicadísimo. Lo que está diciendo este artículo es que los derechos de los funcionarios de carrera, ¿verdad?, que fueron eventualmente designados como asesores en un cargo de confianza o que actualmente estén en el cargo de director, la ley les reconoce el derecho a seguir disfrutando de los derechos ya adquiridos de forma previa a el ejercicio o la designación de ese cargo de confianza, de asesoría o del directivo. ¿Qué significa esto? El funcionario de carrera, que era un técnico, eventualmente lo nombraba un director de departamento, puede quedarse tranquilo que todos los derechos que haya adquirido en el ejercicio del cargo de técnico permanecen invariables, son intocables. Lo único que va a suceder es, eventualmente, y con las condiciones establecidas en la ley, que va a perder o va a variar, se le puede renovar o puede concursar para mantener ese cargo de director, y si no lo consigue, vuelve al anterior con todos los beneficios, ¿verdad? Y fíjense lo que dice ahí abajo, sin perjuicio de otros derechos adquiridos en la carrera. O sea, la primera norma que trata de dar un poco de tranquilidad para el momento de entrada en vigencia de esta. El artículo 77 nos habla del caso del empleado público. Resumiendo, el empleado público es un contratado. No forma parte de la carrera del servicio civil. Tenemos casos, y lo contempla la norma, para casos de funcionarios que están hace mucho tiempo, la estabilidad se adquiere a los 10 años de servicio ininterrumpido y luego de esos 10 años, solamente por sumario administrativo se puede desvincular a esas personas. Puede suceder, y esto es propio de los cambios de gobierno, que por cuestiones de organización o presupuestaria dicen, no, vamos a desvincularle a esta gente porque ya no nos da el presupuesto, porque ya no podemos. Entonces, puede suceder eso, pero previa indemnización según la antigüedad. También otra novedad es que el contratado aporta al régimen de seguridad social, o sea, se le hace el descuento sobre la remuneración, y cualquier controversia al Tribunal de Cuentas. Otra incorporación nueva es esta del sistema de directivos públicos, o sea, el sistema de normativización de los cargos de director. Dice, los cargos de dirección requieren de un concurso público. Uno puede estar fuera de la institución o dentro de la institución, que si quiere ser director de cualquier dependencia puede concursar. Lo que anteriormente estaba reservado a designaciones, inclusive en la práctica, designaciones directas de las máximas
autoridades institucionales, ¿no? No pueden durar para toda la vida esas costumbres que teníamos o esos casos que escuchábamos muchas veces. No, yo fui director durante 15, 20 años de tal dependencia. Eso ya no va a poder ser, porque los cargos de dirección pública son por un periodo de 3 años que pueden ser confirmados, ¿verdad? Por otros 3, puede ser prorrogado, sin necesidad de un concurso. Ahora, ¿qué pasa para el caso de cese o destitución? La duración máxima del cargo de director es de 9 años. Puede ser un periodo de 3, renovado por otro de 3, y después inclusive puede volver a concursar por un tercer periodo. Pero el límite está en la cantidad de años, no en la cantidad de concursos. Entonces, ¿qué pasa en caso de cese del cargo de director? Si el director no era un funcionario de carrera, o sea, le nombraron a alguien como director de ingresos tributarios de afuera de la institución, lo nombraron, lo destituyeron, no genera ninguna obligación de indemnización. Así como entró, así mismo se va. Ejerció el cargo con todas las prerrogativas, todo lo que quiera, pero se va. Ahora, si era un funcionario de carrera, o sea, pertenecía a la institución, como vimos, conserva derechos adquiridos y vuelve al puesto anterior que ocupaba al de director. E inclusive puede conservar parte del salario básico del director. Y fíjense, en 2 porcentajes. Si estuvo como director 2 periodos, o sea, un total de 6 años, puede conservar el 80% del salario básico del director. Si estuvo por un periodo, por el total del periodo permitido para ser director, que es de 9 años, puede conservar el 100% del salario básico del director. Significa que el salario básico es todo lo que se le paga fuera de las remuneraciones adicionales y remuneraciones extraordinarias. ¿Ok? Ahora, vencido el plazo de 9 años, el funcionario de carrera de pleno derecho cesa en el puesto. No solamente cesa en el puesto, sino que se le bloquea el salario de director. Aunque las autoridades digan, no, dejarle un tiempito más hasta que llamemos, ya no se puede hacer. Automáticamente deja de cobrar el salario de director y todas las otras prestaciones. ¿Okay? La otra novedad es la estructuración y las dinámicas de movilidad. En lo que tiene que ver puntualmente con los cargos en la carrera de servicio civil, se habla de una estructura básica de cargos. Fíjense, fuera del sistema directivo, que ya vimos una repasada rapidísima de cómo se nombran, cómo salen y lo que pasa cuando salen, tenemos una estructuración básica, muy elemental, de cuáles son los cargos. Mandos medios, profesionales, técnicos, apoyos, servicios auxiliares. Cada grupo ocupacional puede clasificarse en niveles verticales y moverse en niveles verticales y en horizontales. Estas movilidades están definidas en la ley como un ascenso cuando se dé de un cargo inferior a un cargo superior, y como una promoción cuando se dé dentro del mismo cargo todas las categorías que integran ese cargo. Por ejemplo, acá tenemos en pantalla el técnico. Sabemos que presupuestariamente tenemos técnico, tomo un ejemplo, ¿verdad? Técnico A1, técnico categoría A2, técnico categoría B1, y esto va teniendo variaciones en cuanto a la remuneración. Bueno, las promociones son movimientos horizontales que permiten que el funcionario vaya conquistando, si se quiere, todas las categorías que corresponden a ese cargo. Y lo otro que vimos, los ascensos, es cuando cambia de cargo y asciende en un cargo. Esto también se encuentra previsto en la normativa. Y finalmente tenemos los cambios en relación a un punto muy sensible, ¿verdad? Para el sistema tradicional paraguayo, que son los cargos de confianza. Se busca reducir la discrecionalidad en las designaciones, pero eventualmente esto puede generar conflicto por parte de personas que ya están en los cargos de confianza, así como también a las autoridades máximas
que designaron esos cargos de confianza y que quieren seguir designando los cargos de confianza. ¿Por qué? Porque esto lo teníamos en la ley 1626 de la función pública también, el famoso artículo 8 de la delimitación de los cargos de confianza, que en mayor o menor medida ofrecía claridad, pero planteaba problemas con relación a puntualmente al literal E, porque hablaba de directores jurídicos, económicos, y entraba el tema de si los directores, otros directores, entraban en cargo de confianza o no. Lo demás estaba mejor delimitado, digamos. Entonces el problema era este. Y acá tenemos una definición de la ley de lo que es el cargo de confianza. Ya voy terminando. El cargo que el funcionario público, de carrera o no, o sea, puede venir alguien de afuera de la institución ocupado en cargo de confianza, ejerce un puesto de libre disposición. Libre disposición, ¿qué significa? Con un decreto o con una resolución lo nombro, con un decreto o una resolución lo desvinculo. Para el que no se requiere concurso público, ¿sí? Y cuya remoción depende de la decisión discrecional de la autoridad que lo nombra. ¿Ok? No pueden ser, por supuesto, acá entra una limitación al nepotismo, ¿verdad? En estos niveles no pueden ser designados siempre que tengan este parentesco con las personas que estén en el nivel de conducción política de la institución. ¿Y cuáles son los que están en el nivel de conducción política? Las autoridades institucionales. Y la autoridad institucional, establece la ley, no solamente se refiere al ministro dependiente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? O el ministro de la Corte, sino también a las situaciones en que se den órganos colegiados. Por ejemplo, el consejo de alguna institución pública. Tenemos el presidente de la institución secundado de un consejo directivo o un consejo, por ejemplo, consejo de superintendencia de la Corte, ¿verdad? Es un organismo, un órgano colegiado. Los que integran el órgano colegiado tampoco pueden tener parientes dentro de este margen de relacionamiento. ¿Por qué? Porque amplía la nueva ley lo que es conducción política y no la limita solamente a quien ejerza la representación de la institución mediante el ejercicio de la presidencia o la dirección general, sino a todos los que estén en el ejercicio de una conducción política, que son todos los que integran estos consejos que les refería. ¿Cuáles son las formas de designación o las características del cargo de confianza? Que se hace en forma directa o la autoridad puede disponer también que se haga un concurso, no está prohibido. Se hace en el caso que sean instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, por decreto del Poder Ejecutivo o resolución para otras instituciones que no dependen del Poder Ejecutivo. No genera estabilidad, por supuesto, y también automáticamente cesan en el cargo cuando se va la autoridad que lo nombró. Entonces, el presidente de la CONACOM, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, designó a un asesor, asesor económico de la presidencia. Bueno, lo destituyeron al presidente de la CONACOM, el asesor también se va detrás de él. ¿Ok? Y no tiene ningún derecho indemnizatorio que pueda exigir. Interinazgos, otra situación sensible que tiene que ver con la estabilidad y los cargos de confianza, porque hay una suerte de mezcla entre los dos. La norma dispone que para casos de mandos medios y puestos de confianza y puestos en el sistema de directivos públicos, que es una nueva, como vimos, una nueva forma de llenar esos cargos de dirección, el famoso cargo de director de las instituciones, en sus diversos niveles, no puede ser de 2 ejercicios fiscales, o sea, uno no puede ser director interino durante más de 2 años. ¿Ok? El vencimiento implica la pérdida de remuneración de pleno derecho también una vez que pasan los 2 ejercicios fiscales. El director, aunque no hayan nombrado otro en su reemplazo, automáticamente pierde el derecho a la remuneración del cargo de director.
volverá a cobrar lo que era antes de ser director. Y también hay una consecuencia para la institución que, por decirlo de una manera, se quiera pasar de lista y mantener ese interinazgo en contra de lo que dice la ley, y le establece la consecuencia de la supresión del cargo. O sea, le dice, vos mantuviste, vos Conacom mantuviste en el cargo de director a un fulano por 3 ejercicios fiscales. Bueno, automáticamente, a consecuencia de esto, porque está prohibido por la ley de función pública y servicio civil, yo ahora en tu presentación de anteproyecto de presupuesto, te borro ese cargo y ya lo quito de tu disponibilidad presupuestaria. ¿Y eso lo hace quién? El ministro de Economía y Finanzas, porque, recordemos, porque es el ente o el estamento rector en materia o en política de remuneraciones. Él va a aplicar este tipo de sanciones a las instituciones públicas, dependan o no del Poder Ejecutivo, al momento de presentarse el anteproyecto de ley. Este podría ser eventualmente otro punto de conflicto. Como les decía, el manejo del dinero es el que va a venir probablemente a generar algún conflicto entre las instituciones. Con la 1126 el problema era la autonomía. Con esta ley probablemente el inconveniente se centre más en la autarquía. El caso de los asesores se limitan a 3 por cada autoridad institucional cuando se hace un concurso, una experiencia de 5 años para poder ser asesor. Los asesores que eran ya funcionarios de la institución conservan su derecho, esto sigue la misma línea que estamos viendo en toda la norma. Al finalizar las funciones de asesor o al vencer el plazo, vuelven inmediatamente al puesto anterior que estaban ocupando, y si se hacen designaciones de asesor al margen de la ley, supongamos que puede tener 3 cada autoridad, nombra un cuarto, hay consecuencias para los dos. Para el solicitante es causal de mal desempeño de funciones. Y para el designado asesor que dice, ya no puede decir yo no tengo culpa de que me hayan nombrado a mí. Sí, tiene una consecuencia que es la inhabilitación para el ejercicio de cargo público. O sea, si es que esto crea la carga de negarse a ser designado a un cargo de asesor, porque eventualmente puede tener una consecuencia inhabilitante para el ejercicio de cargo público. Y acá finalmente ya llegamos a la letra chica, ¿verdad? La letra chica que está en las disposiciones finales de la ley nos dice que el sistema directivo público del régimen del servicio civil va a tener que implementarse dentro de los 2 o luego de 2 años de vigencia de la ley. ¿Qué implica esto? Los directores actuales que no tengan un rango de cargo de confianza no van a formar parte del sistema directivo. Excepcionalmente, mientras tanto, se los considera cargo de confianza. Y esto significa que en los próximos 2 años sus cargos van a tener que ser concursados. O sea, van a tener que decidir, o concursan para su mismo cargo, o vuelven al cargo anterior, si es que estaban dentro de la carrera, si es que de afuera de la institución fueron nombrados como director, van a tener que ver qué salida a encontrar, porque ese cargo que están ocupando ahora se va a tener que llamar a concurso. ¿Cómo sé si mi cargo actual es de confianza o no? Entro a mirar el artículo 102 de la ley, que delimita puntualmente de nuevo cuáles son los cargos de confianza. No lo voy a leer todo, sí, me voy al F, que habla independientemente de la denominación que tenga el puesto, cargo o función, directores generales, pues estamos hablando de sistemas directivos, van a ser considerados cargos de confianza el director de Administración y Finanzas, director de gabinete, Secretaría General y Asesoría Jurídica. O sea, el director de Asesoría Jurídica. No importa si se llama director, consejero, director jurídico, como quiera. Establece que, independientemente del puesto, cargo, función y la denominación que tenga, esto va a ser denominado o va a ser incluido como un cargo de confianza, y estos cargos se van a tener que llamar a concurso. ¿Qué pasa con los contratados en todas las instituciones públicas ahora? Van a continuar, una vez que entre en vigencia la ley, hasta la finalización del contrato,
Una vez que termine, para la renovación del contrato, van a tener que someterse al régimen de concurso y de evaluación para que se le pueda renovar el contrato, de evaluación de desempeño y todas las otras disposiciones conexas. Hay una situación particular con funcionarios contratados, empleados públicos contratados ya con más de 10 años de antigüedad. Hay muchas situaciones de personas que están enfermas y que resulta difícil determinar por su condición si van a poder volver o no a prestar servicio. Hay muchos funcionarios, muchos empleados, perdón, que tienen mucha antigüedad, son personas mayores, pero tienen alguna enfermedad y no están pudiendo asistir al trabajo. Lo que establece la normativa es que si hay dificultad en la incorporación, lo que va a pasar es que esa gente va a ser cesada en el cargo, va a ser desvinculada, pero con una indemnización que va a corresponder al doble de lo que equivale para el caso de despido injustificado, que establece márgenes muy amplios de indemnización para casos de despido. Entonces va a ser el doble de lo que se paga en esos casos, pero sí van a ser desvinculados de la institución. Se activa nuevamente el programa de retiro voluntario, siempre que la respectiva institución tenga disponibilidad presupuestaria, tenga fondos para poder pagar ese retiro voluntario y achicar su universo de funcionarios. Y los cargos directivos, contratados que tienen cargos directivos, tienen que concursarse en el plazo de un año o que sean designados en cargos de confianza. Termino con esto. El artículo 146 nos habla de la vigencia y reglamentación, que establece que va a ser a 6 meses después de la publicación en la Gaceta. Salvo que haya tomado mal la nota de la fecha de la publicación, esta normativa, con todas estas disposiciones que muy escueta y rápidamente compartí con ustedes ahora, va a entrar en vigencia el 16 de julio del 2025, momento del cual comienzan a computarse los plazos para todas las modificaciones. Una última mención es que también la normativa establece la posibilidad de aplicar un criterio gradualista para la implementación de las modificaciones. No va a ser que de golpe todas las instituciones van a declarar vacantes todos los cargos ni mucho más. Cada institución podrá implementar gradualmente, pero sí tienen márgenes mayores o menores, según se traten de los cargos, para someter a todos los que se encuentren regidos por esta norma a los mandatos de la ley. Con eso, en una súper resumida síntesis, es lo que puedo compartir con ustedes respecto a esta normativa. Les agradezco ya la paciencia y